Muy buenas tardes, muchas gracias a los asistentes por su presencia y a quienes nos acompañan vía internet, especialmente a los ingenieros y gentes de Chocó. Me dice el doctor Armando que allá están expectantes de la presentación de esta conferencia. ¿Cómo se transportan las mercancías a nivel mundial y en Colombia? A nivel mundial el 90% es el modo marítimo y en Colombia es el 96%. El modo aéreo mundial es el 2% y en Colombia es el 1%. Y vía terrestre a nivel mundial es el 8% y en Colombia es el 3%. Entonces ustedes podrán entender esta diferencia. La verdad es que el país tiene no solo una precaria infraestructura vial, sino que el rezago es gigantesco. Trata de corregirse ahora con estos nuevos programas de licitaciones de cuarta generación, pero habrá que esperar muchos años para que ello se haga realidad. Es un lucrativo negocio contar con puertos de gran capacidad para transferir o transbordar buques de no menos de 3.800 a 4.500 TEUs. Eso equivale a 50.000 a 60.000 toneladas de desplazamiento bruto para servir los puertos de menor capacidad, que son los que hoy prestan los servicios indirectos y se mueve buena parte de la economía del comercio mundial. Ya no se construyen buques de 1.500 a 2.000 TEUs. TEUs es la unidad equivalente de un contenedor de 20 pies. Es la abreviatura de 20 Equivalent Unit. 20 pies equivalen o le caben 33 metros cúbicos y permite una carga de 28 toneladas. Es la unidad convencional para hablar de movimiento de carga en el mundo. Desde hace muchas décadas se impuso el contenedor como modo de transporte de las cargas, a diferencia de lo que se estilaba antes, carga suelta, muy complicado el manejo de la carga a través de estivas. Los más pequeños de los cuales son las chalupas, que alguno ha denominado, yo he copiado esa terminología, que en Marea Alta pueden entrar a Buenaventura y como queda muy poco, ya no se construyen sus fletes por ser prohibitivos. Los buques más grandes que se están construyendo son de 8.000 a 10.000 TEUs, o sea, unos 110.000 a 135.000 toneladas de desplazamiento bruto. Hace poco fue lanzado al agua el primero de ellos. Esta información data del 2006, ¿verdad? Que ya hay muchos circulando en los mares del mundo. Ya están programados buques ultra large container vessel de 12.500 TEUs, o sea, unas 180.000 toneladas de desplazamiento bruto. Ahora estaba viendo yo en internet, antes de la conferencia, los astilleros que hay en el mundo, particularmente en Corea del Sur. La Hyundai, ustedes pueden meterse a internet, hay unos videos excelentes que muestran cómo es el ensamblaje de estos barcos allí en Corea del Sur. Y estaba mirando un video con internet, alguna información relativa con el 45% de los buques que están en construcción, por encargo, esto no es que los tienen en una vitrina para venderlos, todo eso es por encargo. Estas son las dimensiones de los Post-Panamax,
366 metros de largo, y de eslora o manga, perdón, de manga, eslora es la longitud, manga es el ancho, este es el calado, es el mínimo que requiere un barco. La eslora de un buque Panamax son 294, manga 32 metros. Ustedes han visto, pues, los que hemos tenido la posibilidad de pasar por el canal, pasan raspando, pues, las paredes, y será tema de otra conferencia hablar sobre los peajes que pagan, pues, los buques que pasan por ahí. Los post-Panamax son 366 metros, lo ven arriba, esta es la vista de frente y esta es la vista en planta, y esta es la vista en planta y esta es la vista de perfil. Estas son las dos vistas correspondientes, y aquí están, pues, la capacidad, pues, en contenedores de los Panamax y de los post-Panamax, Teus 4.500 y 12.000, y aquí están las mismas dimensiones que aparecen aquí. Los requisitos del puerto de aguas profundas mínimas, preferidas e ideales son las siguientes. Para un puerto de aguas profundas, mínimo 12 y pico, preferido 3 y pico, ideal 16. El calado del canal de acceso 11 y 14,75. El ancho del canal 165, 190 y deseable, pues, 225 metros. La longitud de cada puesto de atraque 215, 300 y un ideal de 350, y el mínimo de puestos de atraque 2,4, y en esto, pues, todos los que quepan. Las áreas de patios por puerto de atraque en hectáreas 10, 15 y 20. El oleaje máximo frente al muelle 30 centímetros, preferido 15 e ideal 15. Y el radio de la dársena para la maniobra, pues, de posicionamiento en el barco 350, 400 preferido y 500, ¿qué sabe? Metros, sí. O sea, pues, que un barco requiere, pues, algo así como 5 cuadras, pues, para poder hacer sus operaciones. Ustedes saben, pues, que un barco tiene no solo hélices, pues, traseras, sino frontales, pues, para hacer las maniobras. Y a pesar de eso, pues, también, pues, la economía mundial, Asia es el motor del crecimiento mundial. Esta información del 2005 no ha cambiado, sigue siendo igual. Asia mueve el 44% de la economía. China es el 26% y el resto de China es el 18%. Y aquí están, pues, cómo están los otros países. El resto del mundo es el 24%, Estados Unidos el 17%, la zona euro el 8% y América Latina menos de la mitad de Estados Unidos. ¿Sí? Esta información, como les digo, no ha cambiado. Los puertos hubs o pivote es una definición que es independiente del grado de industrialización del puerto, también es independiente del volumen de tráfico portuario. Evitar la palabra megapuerto porque no existe una definición del concepto ni tampoco es necesario su uso. Los puertos hubs o pivotes, pues, son puertos marítimos que concentran carga de diferentes procedencias y destinos nacionales y extranjeros para su posterior distribución. Generan así negocios para la economía local al transportar el comercio que no es del entorno cercano al propio puerto. ¿Qué puertos de aguas profundas hay en el continente latinoamericano? No tomo los Estados Unidos, yo no tomo San Francisco ni nada de esas cosas, sino América Latina. Aquí pueden ver las anclas, pues, que simbolizan, pues, los distintos puertos que tiene, pues, México, con una costa superior a los 11.000 kilómetros.
Aquí están identificados los puertos mexicanos de aguas profundas: Ensenada, Guaymas, Topolomombo, Mazatlán, Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salinas y Chiapas. Este es muy conocido, pues, Manzanillo, las mercancías que yo manejo una empresa que importamos mercancía, entonces las mercancías llegan a Manzanillo y de Manzanillo, pues, siguen hacia abajo, pues, en otros barcos de menor capacidad. ¿Y cuál es el movimiento portuario de cargas, por ejemplo, en México? Estas cifras es bueno tenerlas como referentes, pues, porque ahora voy a dar las cifras de Colombia. Arcas, 67.2 millones de toneladas. Coatzacoalcos, ahí vi la traducción, que es de donde se esconde la serpiente, pues, allá, pues, todos los nombres son indígenas. 25.4, Manzanillo, 21.2, Veracruz, 17.2, Lázaro Cárdenas, Dos Bocas, Salinas, Islas Cedros. Estas cifras son superiores a las que mueve Buenaventura. Puerto de Manzanillo, es bueno dar una foto, pues, de cómo es el puerto de Manzanillo para luego tomarla como referente de los puertos nuestros. Esta es ya no una foto, pues, sino un plano de este puerto de Manzanillo, cuya profundidad es 14 metros, tiene todavía, permite los post-Panamax, pero no, pues, los barcos de gran calado todavía. 1.240 metros de muelle, 400 metros para barcos portacontenedores y 300 metros de muelle ro-ro. Ro-ro es la carga rodante, son los vehículos, pues, que van en plataforma y uno simplemente sale con ellos, los camiones, recolectores de basura, en fin, esos vehículos que puedan moverse en plataforma y descargarse por sus propios medios, y prenden y arrancan, no es necesario bajarlo, pues, con el uso de grúas. Esto está casi en pleno centro de la ciudad, pues, ahí se ven las avenidas. Puertos en Centroamérica: Puerto Quexal, tiene una profundidad de 12 metros, pero es un puerto de poca importancia, ni siquiera, pues, quiero señalar allí el volumen de carga, no vale la pena, no encuentra uno nada, pues, allí importante. En Nicaragua hay dos puertos: Puerto Corinto, una profundidad, pues, de 13.3 y moviliza 1.6 millones de toneladas. Frente a las cifras mundiales, eso es despreciable. Y ustedes ven, pues, hombre, cuáles son, pues, la calidad de las instalaciones, pues. El puerto Sandino, profundidad de 15 metros, también de poca importancia. Los puertos panameños, ustedes ven allí, puertos de poca importancia, estos en el Mar Caribe, este otro, no recuerdo el nombre, pero los importantes son los que quedan en el Canal de Panamá. Este país, le decía yo cuando estábamos visitando en Ciudad Daví, que queda aquí en Chiriquí, fuimos allí, Eduardo, a visitar, pues, esta empresa Cele, que está, pues, utilizando las TBM, ¿cierto? Las Tunnel Boring Machine. Pues le decía yo a Villegas cuando estábamos aquí en el aeropuerto de Tocumen, que si Panamá no se hubiese independizado de Colombia, sería una extensión del Chocó, pues, con todos los problemas, pues, que tiene hoy el Chocó. Hoy el Panamá, pues, la economía gira en torno al canal de 80 kilómetros. La mayoría de los acá presentes han visitado, pues, Panamá,
y navegado por el canal. Yo he cruzado el canal a través de las esclusas. Esto le genera a Panamá, por concepto de peajes, $1 millón diarios. Pero eso es poco comparado con todo lo que dinamiza la economía del canal. Por aquí pasan pues, del orden de 16, 17 mil barcos al año, y el tránsito por el canal toma tiempo. Hay tarifas preferenciales, pues, pagando más, en vez de las 40 horas pueden conseguir pues, con unas tarifas que se incrementan en un porcentaje importante, 14, 15 horas. Tráfico preferencial. Los puertos, allí en Colón hay 3 y en Balboa hay 2. Son el Colón Port Terminal, el Colón Container Terminal, que se lo utiliza el Evergreen. Es una naviera, pues yo la he mencionado mucho porque la mercancía muchas veces me la transportan la Evergreen desde Shanghai o desde alguno de los puertos pues, de la China. Está este otro, el Panama Ports Company, un consorcio de la Hutchinson, Wanhua, el Cristóbal en el Caribe y el Balboa en el Pacífico. Este permite mover, miren la capacidad, 70.000 TEUs, capacidad de movilización por hora. Tiene un muelle de 3.104 metros. A Balboa pueden llegar ya post-Panamax. ¿Sí? Y esos post-Panamax montan los contenedores en el ferrocarril y los mandan al otro lado. Lo que hemos pretendido hacer aquí con el PTI, con el Puente Terrestre Interoceánico, pero eso todavía pues, sigue siendo pues, un sueño. El puerto de Guayaquil en Ecuador tiene una profundidad de 9,75 y apenas moviliza 328.000 contenedores. Seguimos hacia abajo. El Callao, el puerto líder en el Pacífico Sur, una profundidad de 13 metros y moviliza 1.6 millones de contenedores. Esa es la cifra del 2011. Uno se ve a gatas buscando información actualizada. Cada que dar una conferencia, pues, porque la verdad es que las estadísticas no se encuentran. Hay una estadística que no pude actualizarla, no está actualizada o no se encuentra. Ustedes pueden ver pues, las facilidades portuarias de esto. No tengo el dato de cuánta es la longitud de los muelles, pero es un puerto pues, muy competente y muy capaz en Lima. El puerto de Valparaíso, en Chile, tiene una profundidad de 12 metros y moviliza casi 1 millón de contenedores del 2011. Ustedes pueden ver la calidad de las instalaciones al lado de la ciudad de Valparaíso. Tiene un competidor, San Antonio en Chile. No hay monopolio, hay posibilidad de uno traer la carga por Valparaíso o llevar pues la carga por Valparaíso o por San Antonio. En alguna oportunidad me tocó reembarcar la carga desde un buque de alguna naviera que quebró y pasó derecho por Buenaventura y la descargó aquí en San Antonio. Me tocó llamar allá a ver cómo me reembarcaban la carga y qué lío, pues. Esto muestra pues la alternativa que tienen los chilenos para movilizar carga o a través de Valparaíso o a través de San Antonio, porque es que hoy Buenaventura es un monopolio. Usted no tiene más alternativa distinta a traer la carga desde el sudeste asiático por Buenaventura o por Buenaventura, porque la otra alternativa es pasar el canal. Ya lo he hecho, pasar el canal y traerlo por Cartagena, pero Cartagena es un poco más carito y es más complicada la logística que hay que aplicar allí. La lista consolidada de América Latina en manejo de contenedores. Esto da una idea pues, de cómo están los países en materia de manejo de contenedores. Y mire esta cifra, Brasil. Brasil es un país
de 197 millones de habitantes y mueve 7.9, y Panamá es un país de 3.3 millones de habitantes y mueve 6.6 millones de contenedores. De manera que alguien, cuando uno escribe algún artículo, pues uno le dice, no, es que este país no tiene un potencial para construir un puerto pivote de Hughes, porque la economía aún no tiene el grado de desarrollo, no está condicionado. Yo preguntaría, de estos 6.6 millones de contenedores que llegan a cualquiera de los 6 puertos de Panamá, ¿se quedan allí? No, simplemente se montan otro barco, como se montan los que me van a llegar a mí, van a pasar Colón, van a pasar el canal de Panamá, lo descargan allí en Puerto de Colón y luego lo reembarcan en lo que yo llamo una chalupa, es decir, llegan un barco de 60.000 toneladas, atraviesa el canal y luego lo montan, lo transbordan a otro barco de menor capacidad, que es el que puede llegar al puerto de Buenaventura, por lo que vamos a ver más adelante, por las razones de limitación. México 4.2, Chile 3.3, Colombia 2.8, pero esto es consolidado, es el consolidado de todos los puertos. Ahora lo vamos a ver más adelante. Argentina 2.1 y Perú 1.8, y aquí están los porcentajes. La localización del país es un privilegio, seguimos estando en la mejor esquina del continente para integrarnos a la globalización, sacar ventaja de los TLC, de la integración, sacar ventaja de la cuenca del Pacífico, que es el epicentro del comercio mundial. Ya vimos cuánto representa el Asia, el 44%, y de ese la China, que es el 26%. Y hay que ver lo que es la economía china. Yo, sin chicanear, hace un mes y medio estuve por segunda vez en Guangzhou, en donde se desarrolla la feria más importante de la China, que es la feria de Cantón. Eduardo Ramiro también estuvo allá y lo podrá corroborar. Hay que ver, allí se ve cómo anda ese país. La importancia de la relación Asia-América no se ha sacado partido todavía, y Colombia dice que es el centro de la macrorregión América-Pacífico. Miren el lugar privilegiado en el que estamos, con relación al Asia y con relación a los Estados Unidos, y seguimos insistiendo en que la globalización es el gran evento de finales del siglo XX, afianzada a partir de la creciente interdependencia económica entre todos los países del mundo. Es decir, ya uno no puede cerrar la frontera. Yo no sé, recuerden cuando la flota mercante gran colombiana le obligaba a uno a transportar las mercancías en la flota. Había esa exclusividad, uno no podía utilizar navieras distintas a la flota mercante gran colombiana. Hoy las cosas han cambiado, uno simplemente escoge la naviera, impulsada por la expansión y variedad de las transacciones de bienes y servicios y flujo de capital. ¿Y cómo estamos en el Atlántico? Para no hablar solamente del Pacífico, así la charla se circunscriba al Pacífico, es bueno hablar de cómo está el país en materia de puertos. En La Guajira es el primer puerto carbonero de aguas profundas construido en el país, que permite acceso de buques de 150.000 toneladas y podrá eventualmente recibir y manejar carboneros de hasta 250.000 toneladas. Aquí hablo de toneladas porque es que lo que se exporta por Puerto Bolívar es carbón proveniente de Cerrejón. Una segunda línea férrea de trocha estándar
para el ferrocarril de Albania, vecino a la mina, permitiría exportar hasta 40 millones de toneladas. Es más o menos la cifra en la que está actualmente. Pedro, que es más inquieto por esas cifras, podrá corroborar si esto es verdad. Pero la verdad es que uno dice, ¿cómo es que la explotación carbonífera fue la que permitió identificar un puerto de aguas profundas? Es decir, es el único puerto, pero únicamente para exportar materia prima para poder dinamizar la economía de Europa. Es decir, es una lástima que estemos exportando pues, la materia prima de la economía de un país. ¿Y cómo es ese puerto? Miren las características del puerto y el tamaño pues, de los barcos, pues, y ahí está la banda transportadora. Algunos de nosotros fuimos alguna vez a Cerrejón, allí nos atendieron, Piedrahíta, fuimos allí, y pudimos observar pues, el tamaño de la mina, el tamaño del equipo. Ahora que estuve en Múnich, en la feria Bauma, ahí pude observar la misma Liebherr, la máquina excavadora más grande del mundo. No pregunté ni cuánto vale porque no me interesa, pues. Pero no llevaba suficiente pues, dinero para comprarla. Puerto de Santa Marta es el segundo puerto público en importancia en el litoral atlántico. Las profundidades en el canal de acceso oscilan entre 18 y 30 metros. Es de verdad un puerto de aguas profundas. ¿Pero qué pasa? Pues que es muy pequeño. Ahí no caben, pues, no caben sino pocos barcos. Ustedes ven, este es uno, otro. Y este está destinado pues, a la exportación de carbón. Es una lástima que una bahía pues, se haya utilizado pues, para exportar carbón. Es un sitio turístico como esto. Pues yo no sé si ustedes han leído, pues, más que sí en la prensa, toda la contaminación que está generando el transporte del carbón desde la Jagua de Ibirico, pues, hasta llevarlo aquí y finalmente depositarlo en una banda transportadora. Esto es propio de los países tercermundistas. El terminal está localizado, el de Barranquilla ahora, puerto de Barranquilla, está localizado a 16 kilómetros, aguas arriba de la desembocadura, no es un puerto marítimo, sino fluvial, del río Magdalena, debido a la cercanía es un estuario, sí, debido a la cercanía del puerto a la desembocadura del río, a las bajas pendientes y a la persistente sedimentación, es necesario dragar el canal de acceso permanentemente para mantener un calado de 8.5 y el muelle no admite buques de más de 1.500 teus. Entonces, ahí pueden ver pues, cuántos barquitos, pues son barcos, chalupitas, pues, 1.500 teus, son 20.000 toneladas y hay que estar dragando y eso tiene un costo, es un costo para la economía del país. No, Puerto Colombia queda arriba, Puerto Colombia queda allá, pues, allá son 18 kilómetros acá, Puerto Colombia queda en el extremo, ¿cierto? En la desembocadura, donde está pues un espolón al que llegaba el ferrocarril. Esto queda en Barranquilla, este es Barranquilla, este es un puerto fluvial. Solo los puertos manejan contenedores en la costa atlántica, Cartagena y Buenaventura. Cartagena, solo en el país, que son pues, Cartagena y Buenaventura. Cartagena está a punto de colapsar su capacidad, solo quedan 2 puestos para buques máximos de 4.000 teus, o sea, 60.000 toneladas de desplazamiento bruto. Aquí pueden observar, este es un muelle que permite el sistema RO-RO, o sea que puede pues, mover la carga, levanta esta nariz de la proa y salen los vehículos, ¿cierto? Cartagena. Para acceder a la bahía de Cartagena y al terminal marítimo de Manga, administrado por la Sociedad Portuaria de Cartagena, se ha aumentado la profundidad del canal a 38 pies, lo cual ha permitido el acceso de cargueros y portacontenedores. 38 pies son 12 metros, ¿cierto? Un poquito menos de 12 metros, multiplicado por 0.3, es .3045.
El movimiento portuario de Cartagena en el 2012, hay cifras que las puede uno encontrar fácil, hay veces que no la encuentran fácil. Fuera de 2.306 naves, vamos a ver Buenaventura. Buenaventura son 973, fue lo que obtuve de internet. Y el movimiento de carga fue de 12.998.500 toneladas. Esta es una foto del puerto de la zona portuaria de Cartagena. ¿Y cómo estamos en el Pacífico? En el Pacífico estamos así. Tenemos un terminal marítimo en Tumaco, que está a 500 metros al sur de Buenaventura, conectado con mar abierto por un canal de 9 kilómetros de longitud y un calado de 5 metros. Yo no mencioné Turbo, porque es que Turbo es apenas un cargadero de bongos, pues cuya profundidad del río León, Zungo y León es 1,5 metros. Eso mucho no cuenta aquí, no aparecen las estadísticas, y además se cargan los planchones y un remolcador 4 horas a mar abierto a la Bahía de Colombia, pues las cargan. Algunos de nosotros hicimos pues el vuelo charter a Partadoya, ahí nos tocó el gran paseo, pues ir a ver cómo cargaban. Eso sí, son de por ahí unos 8.000 toneladas, 8.000, 9.000 toneladas, barcos oxidados en que la lámina, pues que era de 3/8, ya va en cuarto por el óxido que tiene. El calado frente a los muelles es de 7 metros en marea baja y 10 metros en alta, dispone de un muelle de 300 metros y 2 atracaderos. Pues atracaderos pues para que lleguen los barcos, no pues para atracar gente. El acceso está limitado a buque hasta 800 teus. Miren pues la maravilla del puerto de Tumaco. Pues esto es una chalupita. Y aquí está pues la zona portuaria pues de Buenaventura. Es un puerto privado, el más importante del país. A la entrada de la bahía existe un banco de arena de 5 kilómetros, un canal de acceso de 350 metros de ancho y una profundidad de hasta 10 metros. Hasta 10 metros. Las mareas varían entre 1.4 y 5.4. El puerto no admite buques de más de 1.500 teus. La carga de importación y exportación del año del 2012 fue de 9.696.413 y entraron 973 naves. Este es un dato pues sacado. Ustedes se meten pues a la Sociedad Portuaria de Buenaventura y ahí le da pues el dato, el de 2010, el 2012, porque es que estaba leyendo algunas revistas y había una revista que hablaba de que el 2012 había movido 13 millones de toneladas. Y dice uno, si uno se pone a escribir con base en lo que leen las revistas, pues termina diciendo mentiras. Esta es la cifra pues tomada de internet de las estadísticas del puerto. Este es el puerto. Son 14 muelles, usted se puede meter allí en internet, yo lo hago con alguna frecuencia, a ver pues, si el barco en el que me llega la mercancía, en cuál muelle llegó y a qué hora llegó, que ahí le datan pues allí, y cuántos contenedores va a descargar y cuántos va a cargar. Dicho sea de paso, los contenedores que se van vacíos del país son más de 350.000. Más de 350.000 entre Buenaventura y Cartagena, se van más de 3, y es más, ustedes conocen, como yo importo mercancía, hay que pagar lo que se llama el drop-off, que es que llega el contenedor, pero el contenedor se va vacío a puerto, uno tiene que pagar el transporte del contenedor y tiene 5 días pues para llevarlo después de que salió, y si no, viene una multa, además de la otra multa, porque si uno lleva el contenedor pues sucio, con grasa, la lavada le vale 150, 200, 300.000 pesos comparado con los 20.000 que le cuesta allí a uno montar un tipo con un trapero a que lo limpie. ¿No? Que esa es la logística que la gente desconoce, todo lo que significa traer mercancía al país. Esta es una vista panorámica, pues, es una isla a la que se accede a través de esta vía. Allá está pues, la zona portuaria. Y no quiero referirme pues,
a la pobreza pues de este puerto. Es decir, el hecho de tener un puerto no significa nada para este puerto. El puerto maneja 4 clases de carga, básica de carga: general, unitizada y mixta, contenedorizada, seca o a granel y líquida a granel. En la actualidad tiene posee una capacidad de 10 millones de toneladas. Y pare de contar. Hay que ver los problemas que significa traer carga de Cartagena, de Buenaventura. Tiene problemas insolubles de acceso por un canal de 27 kilómetros con fondo de roca dura que no admite en marea alta buques de más de 1.500 a 2.000 teus, ya lo había mencionado. Y mire pues, aquí están pues estimados los volúmenes de roca que hay que excavar de una manera permanente. No traje una vista de lo que es la explotación de oro del río Dagua. El deterioro es tremendo. Tiene serios problemas de comunicación con el interior del país, una carretera de trazado precario, estrecha y expuesta a continuos derrumbes y taponamientos por efectos del fuerte y prolongado régimen de lluvias, característico de la región, y el deterioro creciente de la hoya del río Dagua. El Forquillo de Trocha Angosta remonta a la cordillera con pendientes máximas y radio de curvatura crítico que les pone a frecuentes descarrilamientos y volcamientos. Ustedes ven pues, cómo se llega a Buenaventura. Ni hablar pues, de que cuando se tapona la vía, uno tenga que pensar pues, por la vía sustitutiva por Anchicayá. Esta es una de las fotos normales, no de derrumbe de lo que debe armar. Los derrumbes en la vía al mar, ahí dice la vía al mar, porque desde Cali es la vía al mar, la nuestra es la vía PC a Urabá, allá la vía al mar es hacia Buenaventura. Estos son tantas de las información de prensa sobre derrumbes, pero la verdad es que a uno viene en camino un contenedor, es decir, las placas son tales y tales, ¿y dónde viene el contenedor? Pues uno piensa que sí, que salió pues, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche ya va en Cali. No, está parado por un derrumbe. Eso aparece en la prensa, eso no aparece en la prensa. Están esperando pues, y ahora más aún cuando la vida está en proceso de recoger. Este señor, alguien me decía cuando hice la presentación, un grupo de amigos, que qué hace ese policía allí, está cuidando la carreta, pues, no sé, pues, para que no se la roben. Y miren, el problema de los derrumbes de la vía Buenaventura no se soluciona haciendo carretera, sino interviniendo la cuenca del río Dagua, afectada por la deforestación, la erosión y la sedimentación. Señala un estudio de la Universidad del Valle, no lo digo yo, le dice la Universidad del Valle y la del Tolima, y ese estudio no ha cambiado. El 90% de la olla de la cuenca del Dagua está desforestado, de manera que cualquier aguacero pues arrastra el material y se va al río Dagua, y del río Dagua cae a la bahía de Buenaventura. No obstante, el gobierno nacional pactó con la Sociedad Portuaria de Buenaventura una prórroga de la concesión hasta el 2034. Recuerden que este era un puerto público, ¿cierto? Pero eso se concesionó a esta sociedad portuaria, en la que tiene acciones el municipio de Cali, 2% Buenaventura, y una serie de empresas son los dueños de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. No quise traer pues cuál es la composición accionaria de esta sociedad privada por no inundar con diapositivas. ¿Cuántas diapositivas es que tengo, Gladys? ¿Gladys? Bueno, no, pero es que realmente uno en esto se cuida de no poner tantos, pues, por no hacer caso a la presentación, y que no es el tema, pues. Condicionada a la ejecución de inversiones por valor de 450 millones de dólares, de los cuales más no sé realmente si esto se hizo o no se hizo. No sé, desconozco pues. Una estrategia para la competitividad del país.
Construir amplios y modernos puertos de aguas profundas se fundamenta en la necesidad de atraer y servir los grandes buques portacontenedores para obtener fletes marítimos más baratos por efecto de las economías de escala que ofrecen estos grandes navíos. Ya me había referido pues, a lo que son los puentes, los puertos pivotes o hubs. A ver, un tico, yo vi una cosa. Sitios potenciales de localización analizados según estudios del año 92 por la TAMS e Hidroestudios. La TAMS es una empresa pues, especializada, una empresa mundial americana en estudio de presas. Yo recuerdo cuando trabajaba en Integral era una asesora pues, en materia pues, de represas, así como lo era en materia de vías, la Gane Fleming, Caldrian, Carpenter, todavía recuerdo, o la Harsa pues, en otros temas. Estos son los alternativos que se estudiaron: Tumaco, Buenaventura, el terminal marítimo actual, Agua Dulce o Isla Leoncico, la Bahía de Málaga, Nuquí, la Ensenada de Coquí, Utría, Bahía Solano, Cupica y Aguacate. El estudio determinó, el estudio llamó Estudio para la expansión de la capacidad portuaria en la costa pacífica, como señalaba anteriormente, elaborado por la TAMS, para el Corpus de Occidente. Identificó a Tribugá como la mejor alternativa de localización, factibilidad técnica, económica y como puerto alterno de transferencia del Pacífico, y también lo confirmó Incoplans y Parson. Sin embargo, yo tengo, pues hombre, y me acompañan en esta inquietud, mis reservas sobre ese estudio, pues que data de hace más de 21 años. Pues era la época en que las naves eran naves de 25, 30 mil toneladas. Los tiempos han cambiado hoy, como vieron, pues el Ultravés, el container pues, de 350.000 toneladas frente a lo que llega a Buenaventura, 25.000. Lo que pasa por Panamá, que ustedes saben, pues está en el proceso de ampliación y que para agosto 13 del 2014, el año entrante, entrará en operación según el programa de ejecución, después de una inversión de 5.800 millones de dólares, pero en Panamá pues, la plata no debe rendir tanto y demás, que eso se va a 7.000 o a 7.500 millones de dólares. El puerto de Tribugá se encontraba contemplado en el plan de desarrollo del gobierno y hacía parte del documento COMPES, Plan de Expansión Portuaria 2005-2006, Estrategias para la Competitividad del Sector Portuario, de marzo del 2005. Yo he escrito algún artículo en el que digo pues, que estos estudios COMPES son cantos a la bandera, pues han pasado ya pues, 7 años y seguimos lo mismo, sin nada. Han hecho todos los estudios COMPES, eso lo van a colocar en una estantería y se queda, no hay nada de eso y nadie responde por esos planes de expansión portuaria. Mire, planes de expansión portuaria, ¿y qué se ha hecho? Nada absolutamente. Los sitios por mayor distancia de 300 kilómetros, sitios de mayor distancia que en los centros económicos del país, Aguacate, Cupica y Utría, se descartaron por las limitaciones de compatibilidad. Pues no hay carretera ni al Aguacate, ni a Cupica, ni a Utría. Claro que Utría pues, está descartado por ser una reserva natural, un parque natural, que eso está pues, descartado. La calificación. Y además es de muy bajo calado. Sí, es muy angosto. Es decir, yo no sé cómo considerar una Utría, pues, porque realmente eso es, no sé, cualquier 200 metros entra uno, una bahía, y está pues, la caseta pues, de Linderena, Indima, del Ministerio del Medio Ambiente, así. Ahí estuvimos, pues, y realmente allí es donde van a desovar, pues, a poner sus vallenatos, pues, las ballenas,
y eso pues prohibido, pues, es decir, las condiciones técnicas, las características no son para pensar en que allí pues, se pueda ubicar un puerto, pues, porque reúna el tamaño de las dársenas, pues, para maniobrar un barco, es decir, un barco allí, aún de 1200 TEU, no cabe allí. La calificación permitió establecer los sitios de mayor favorabilidad para la localización de un puerto de aguas profundas en la costa pacífica colombiana. Así. Se descartó Tumaco por la distancia de los centros económicos y su proximidad con el puerto de Esmeralda, pues quizá pensando que iba a ser un competidor, pero tampoco creo, porque es que lo que habría que dragar, y ya hemos visto la panorámica, pues la vista de Tumaco, eso no ofrece ninguna favorabilidad. Los sitios localizados a menos de 200 kilómetros de los centros económicos del país, Buenaventura, Málaga, Nutí, Vallasolano, presentan características aceptables a primera vista para la localización de puertos de aguas profundas. Debo señalar que pues, en esa época Málaga no estaba pues, catalogado pues, como una reserva natural, pues, un parque nacional, de modo que Málaga de aquí está descalificado. El puerto de Buenaventura. Las tres opciones dentro del área de Buenaventura, Aguadulce, Isla Leoncico y el terminal existente comparten las mismas características y ventajas comparativas. De paso digo, Aguadulce y Leoncico se le adjudicó una concesión, es decir, están construyendo ahí una zona portuaria o ya por lo menos está muy avanzada. Su debilidad radica en que disponen de la misma conexión vial, ya vimos cuál es la conexión, limitaciones en el calado de 7 a 10 metros de profundidad y su necesidad de mantenimiento frecuente, el río de agua como foco permanente sedimentador de alta escala. Málaga, excelente acceso para la navegación, área protegida para los muelles, que no requieren inversiones cuantiosas, rompeolas, terrenos adecuados para futuras expansiones, requiere por sus características físicas la construcción de largos espigones de acceso hasta la plataforma del muelle fuera de la costa o la necesidad de efectuar rellenos sustanciales detrás del muelle marginal. Es una zona de alta proclividad a la sismicidad, está en la placa, ¿cierto? Cercana a la placa, pero ya vimos que estaba descartado por haber sido declarado como un parque natural. Y además hay otro inconveniente, la adición de un tramo de carretera de 120 kilómetros en el corredor Buga-Buenaventura-Cali, o sea que a los 120 hay que agregarle otros 120 desde Cali, entonces no calificó, que fue un factor negativo para el incremento en las distancias para el transporte de carga, su incremento en los costos y en la competitividad del país. Nuquí, Tribugá, lugar bien localizado geográficamente de los centros de producción del país, Medellín, Bogotá, sitio de excelente localización por su cercanía con el Canal de Panamá, transferencia de mercancía de Asia, Norteamérica y el Caribe. La carretera del puerto conectaría el territorio chocuano con Colombia, le entregarían recursos de regalías al pueblo del Chocó para salir de la pobreza extrema y le permitirían a la región de Antioquia, el eje cafetero y al Chocó activar su desarrollo. El puerto, yo estoy señalando todo lo que contiene las recomendaciones de TANS, pero sigo reservándome pese mi opinión sobre esa alternativa. Sobre una península arenosa que cierra la ensenada por el sur sin tocar los manglares ni la selva primitiva. Por el contrario, con un manejo ecológico adecuado, los manglares pueden conservarse como parque natural, 1.800 hectáreas. El puerto de aguas profundas de Tribugá sería un puerto de transferencia en el litoral pacífico y alterno para el tráfico limitado por las restricciones del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Están hablando de limitaciones de acceso, pero ignoran pues, que el acceso por aquí pues, tiene sus complicaciones. Los que fuimos a visitar la ensenada de Tribugá, pues casi que no entramos, pues, a pesar de que íbamos pues, en una lancha con un motor de fuera de borda y el vaquiano pues anduvo recorriendo todo esto a ver por cuál era la boca, pues por dentro podía entrar, y aún así, Ramiro, Eduardo, nos consta pues que la pata del motor chocó
pues, con el fondo de la entrada. Además que si eso le pasó a una lanchita con un motor fuera de borda, ustedes se imaginan pues los problemas pues que se derivarían pues allí. Además, no sé, dice aquí que el puerto sería un puerto de aguas profundas. Los sondeos indican que tanto la dársena como el corto canal de acceso, 4 kilómetros, se pueden dragar hasta más de 20 metros, pues el fondo de la ensenada lo conforman arenas basálticas que se utilizarían para rellenar y elevar los patios del puerto. La ensenada necesitaría solo el dragado inicial, no desemboca en ríos. Yo entiendo que ahí desemboca el río Tribugá. Entonces yo no sé pues, si el estudio no investigó, pues hombre, si ahí había un río, ahí desemboca el río Tribugá. La ensenada necesitaría solo el dragado inicial, no desemboca en ríos que puedan colmatarla, tampoco desembocan al norte o al sur del canal de acceso y por lo tanto no hay ni habría rastro de sedimento. La ensenada es muy protegida, la quietud de sus aguas facilitaría todas las maniobras y operaciones portuarias, la de manejo de contenedores. Hacia el sur del puerto, entre este y la vecina Nuqui, se extiende una llanura de más de 2.800 hectáreas y una meseta aledaña de similar extensión para el eventual desarrollo de una ciudad portuaria de más de 1 millón de habitantes. El río Nuqui, es el que está más hacia el sur, y allí estuvimos navegando, puede proveer el agua para la ciudad y el puerto. A 80 kilómetros al oriente cruza la línea eléctrica del sistema de interconexión nacional, con capacidad para dar servicio al puerto y a la ciudad. La batimetría de Tribugá muestra que en la ensenada se da en profundidad hasta 10 metros, un promedio de 6 metros. La verdad es que yo no me aguanté las ganas, y a Piedradita le costa, hice tirar el ancla, a ver cuál era la profundidad. Estábamos algo así como a las 11:30 de la mañana, en marea alta. Pues al cálculo a ojo de buen cubero, eso no pasó de 7 metros. Se dice uno 7 metros y casi que en el centro de la ensenada de Tribugá. De manera que estas cifras, yo había leído por internet, es una descalificación. Y la verdad es que yo había escrito artículos en favor de Tribugá, pero se me acabó el entusiasmo cuando fuimos allí a la tal ensenada de Tribugá y vimos que realmente pese esto no reúne las características en tamaño, en profundidad y todos los requerimientos que exige un puerto de aguas profundas, porque es que no es solo el puerto, sino la ciudadela de apoyo de todos los servicios, es que no es solo el puerto. Un barco demanda, cada que atraca, suministros. Es como cuando llega un avión, pues lo primero que hace es ponerle agua, pues botarle pues todo lo que sabemos, los catiris pues que alimentan pues el avión, la gasolina, el combustible, en fin. El canal de acceso registra profundidades de hasta 13 metros y un promedio de 10 metros. No los vi. La pendiente del fondo marino sobre el litoral es tan pronunciada que a solo 3.300 metros del puerto se encuentran profundidades de 20 metros. Claro, hablé de que es una zona pues, que está en la placa, cercana a la placa, y rápidamente hay profundidades. Pero yo no veo que la ANLA, que no ha dado la licencia ambiental para el oriente, la vaya a dar pues para excavar un canal de 3 kilómetros mar adentro, pues, y acabar pues, con toda la flora, la fauna, pues, con toda la flora pues, debajo de la ensenada de Tribugá. Yo no me imagino pues, al Ministerio del Medio Ambiente y la ANLA pues, otorgando licencias para este puerto en Tribugá. Y miren las características que serían pues, de este puerto. Ahí está pues, el río Tribugá, creo que es el río Tribugá. Aquí están los manglares y miren el tamaño. Yo no me imagino pues, en esta dársena volteando un barco, pues, un ultraversal container pues, allí, dando vueltas o entrando aquí. Tampoco me imagino pues, no me imagino pues allí pues
El dragado del canal de la dársena para 20 metros de profundidad sería el orden de 20 millones de metros cúbicos. No me imagino excavando 20 millones de metros cúbicos de arena fina basáltica que se debe extraer para hacer el terraplén de los patios del puerto hasta una altura de 4 metros. O el dragado para facilitar el acceso de navíos mayores, carboneros y petroleros, permitiría habilitar a Tribugar como puerto de acopio de carbones del Cerrejón y los depósitos del Cesar, vía Canal de Panamá y la transferencia de carboneros de gran tamaño para su despacho a países de la cuenca del Pacífico. Igualmente permitiría el acceso de grandes tanqueros en caso de que se contara con volúmenes suficientes de petróleo para su exportación a países de la cuenca del Pacífico. Yo sigo cuestionando estas afirmaciones de ese estudio de la TAMS e Hidroestudios. Hay dos carreteras por las que se podrían llegar a Tribugá. La una, Medellín, Ciudad Bolívar, La Mansa, Quibdó, Nuquí, y la vía por Risaraldo, Pereira, Pueblo Rico, Santa Cecilia, Tadó, Nuquí. Y ya pues la SAE ha hecho pronunciamientos y yo he hecho algunos artículos sobre la vía a Quibdó. Pues uno de ellos fue a 25 kilómetros a Quibdó, y ya sabemos cuáles son las especificaciones técnicas de esta vía, pues, de esta vía a Quibdó, de Medellín-Quibdó. Aquí estamos pegados, pues, este consorcio mexicano-colombiano está pegado entre Ciudad Bolívar y La Mansa, pues, ¿qué digo yo? Repavimentando o pavimentando la trocha actual, pues cuyas especificaciones son radios de 30 metros, qué sé yo, y ya se imagina uno, pues, esta vía, pues, como vía de acceso al futuro puerto de Tribugá, cuyo contrato adjudicado entre Tribugá y Las Ánimas por valor de 138.000 millones de pesos, pues llegaron a una terminación amigable, y la valla que vimos allá cuando visitamos Nuquí, pues no sé si ya la habrán levantado, pero no se ha pavimentado un solo kilómetro, y no quedó ni un kilómetro de afirmado. De manera que de eso no hay nada, pues hay la esperanza de que este contrato por valor de 254.000 millones de pesos entre Ciudad Bolívar y Quibdó o Tutenendó, pues hombre, por fin, porque hay 20 y pico de kilómetros, Armando, pavimentados entre Quibdó y Tutenendó, pero estamos muy lejos todavía, pues, de pensar en que esa sea la vía de acceso al gran puerto de aguas profundas. Tendríamos que pensar en una soberbia autopista de 80 mínimo kilómetros por hora, a un puerto, pues, que a mi modo de ver, en una costa pacífica de 1.300 kilómetros, son muchas las opciones que hay para tener que ir a excavar 20 millones de suelo y dragando el canal de acceso, y además una excavación para habilitar una bahía, una ensenada, pues que habría que hacerla. Es la mejor opción, por eso lo pongo en signo de interrogación. Las ventajas de este par marítimo no solo son para Antioquia, sino para toda la zona occidental y el altiplano cundiboyacense. Representan la mejor opción del continente americano por su relación con Asia, Pacífico, por las características portuarias y la posibilidad de incorporación, Hombre, yo creo que realmente, después de uno ir a Tribugá, yo pienso como ingeniero, pues, que nos hemos sentido, pues, hombre, poco asaltados porque realmente no dice la verdad, pues hay cosas que han cambiado, pues el tamaño de las naves han cambiado, pero la batimetría no ha cambiado, la batimetría sigue siendo igual, y yo creo que estas recomendaciones no fueron, pues, examinadas a profundidad. Y pregunto sobre Tribugá, si los estudios realizados hace 21 años continúan teniendo validez. No.
cuando la globalización ha impuesto el transporte marítimo a base de naves post-Panamax. Permitirían las autoridades ambientales, la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otorgar licencias para excavar la ensenada de Triguá hasta 18 metros. Habría licencia ambiental para dragar un canal de acceso de 3.500 a la profundidad requerida. Poco. Exigiría la ANLA un estudio ambiental actualizado y otras alternativas del Pacífico. Es lo normal, ¿cierto? A uno le exige un estudio ambiental de alternativas. Siempre que va a hacer algo, un puerto, un aeropuerto, una vía, estudia alternativas. Eso es lo que le exigen a uno, mínimo, mínimo. Y yo digo, alternativas que no generarían daños al ecosistema. Alternativas como Cupica, Bahía de Chirichiri, que nos había comentado allí. Yo no he estado en la Bahía de Chirichiri, pero Alberto Uribe pues da fe, y otras personas que han estado allá. Es hombre que la batimetría ya permiten confirmar que a pocos metros de la costa hay 60 metros. Entonces, ¿para qué uno ir a excavar pues 20 millones de metros cúbicos para buscar una bahía y hacer un puerto de aguas profundas, cuando el país, a diferencia de otros países que no tienen costa como Bolivia, que están buscando a ver pues, ante la autoridad de la Haya, a ver si le permiten pues, tener acceso al Océano Pacífico, nosotros teniendo tantas bahías que tengamos pues que excavar pues 20 millones de dólares. Este. Sí. Y aquí está Cupica. Es aquí, es este. Eso es este, es este. Entonces, realmente no era el tema. En otra oportunidad podríamos, pero sí es bueno sí. Alternativas que no generarían daños al ecosistema, perdón. A pocos metros de la costa, alternativa que posibilitaría con Tarena en el Atlántico un PTI, un puente terrestre interoceánico, ¿cierto? Allí podríamos pensar en Tarena, porque es que cuando uno ha estado en Panamá, pues, y ve el movimiento portuario, yo he estado ahí en Balboa. Balboa cargan los contenedores pues, que descargan de los post-Panamax, que no pueden pues, cruzar el canal, los montan en el ferrocarril que tiene 80 kilómetros y los transbordan allá en el océano Atlántico. Y de ahí pese que la cifra de los 6.9 millones de teus, que es precisamente porque saca el mejor partido del ferrocarril, no solo del canal, sino del ferrocarril. Y hay que ver que fue de los primeros ferrocarriles, y es un ferrocarril de trocha angosta, Pacho, es un ferrocarril de trocha angosta. ¿Sí? Es de trocha angosta, fue de los primeros que se construyeron en Colombia. Sí. El primero, sí. ¿Tiene la ensenada de Tribugá el tamaño necesario para las maniobras? No. Esta foto me la suministró Eduardo. Eduardo, mire aquí la hélice. No ha cambiado nada. Entonces miren si estas serían pues, las características de una ensenada para uno construir un puerto de aguas profundas. Es decir, comparen esto con esto. Es exactamente, es decir, tomen una memoria, tómenle una foto a esto, mental, y llévenlo a la otra. Esto.
Sí. Entonces, yo quería con esta charla, pues, orientar, informar de un tema en el que yo, pues, hombre, he investigado un poco más que el común de las personas, porque he escrito sobre Tribugá y porque, pues, hombre, uno piensa que estas iniciativas deben atajarse a tiempo, porque están haciendo camino. Uno oye, pues, al presidente Santos, Tribugá, y uno oye al ministro de Cupica. ¿Perdón? De Cupica, no hasta ahora, que yo sepa, no sé, Ignacio, que ahora había algunos estudios, pero la verdad es que Alberto Uribe ha hecho algunas incursiones. Pero yo en lo que quiero insistir es que no siga haciendo carrera, pues la idea de que Tribugá es la mejor opción portuaria en el Pacífico, cuando uno tiene como referentes, pues, todo lo que les he mostrado desde México hasta abajo, dice uno, hasta abajo. Entonces, pues, repasémoslo todo, a ver si realmente, pues, esto califica, es decir, si Tribugá califica para un ultra vessel container, pues, de estos, si califica para ser un puerto parecido a estos puertos, no estos, pues, Puerto Quexal o Corinto, qué sé yo, pero sí puertos, pues, de algún tamaño, pues, como Callao en Quito, digo, en Lima, un puerto de estos, pues, en Valparaíso, Chile, o en San Antonio, Chile, para mostrar los grandes puertos del mundo. Llámese Singapur, pues he tenido el privilegio de pasar por Singapur, o pasar por el puerto de Hong Kong, o San Francisco, o Nueva York. Entonces, uno tiene otros referentes muy diferentes, pues, a los que podamos tener aquí. Pues, y miren las cifras, pues, un Panamá independizado de Colombia, moviendo 6.6 millones de contenedores. Yo lo que he querido significar es que en Tribugá, en la ensenada de Tribugá, no están dadas las condiciones naturales, para... Sí, no están dadas. Mientras que hay otras opciones en el Pacífico cuyas condiciones naturales están dadas, sin tener que intervenir. Sí. Pero una obra de ingeniería de esa magnitud, a que no haya una intervención significativa, ¿cuál es el puerto que tiene eso? Usted no ha hablado del puerto, por lo menos, de Vallasolano. Vallasolano a 100 metros tiene usted, sí, tiene usted 60, 80, 90 metros. Sí, pero Vallasolano entiendo que está descartado porque será una zona de alta sismicidad. El año 75, es decir, he leído historias según la cual en el año 75 hubo un sismo que acabó con todo, y por eso las calles de Vallasolano son avenidas. Bueno, entonces, sí, Ignacio. Entonces, pero les quiero contar. Esos puertos, yo quisiera que me trajera puertos. Cuando era la condición natural, yo dije, está el puerto. Sí. El puerto necesita una adecuación tan compleja. Pero le quiero contar, cuando usted dice, si esto puede servir como una arte, pues no sirve como una arte. ¿Por qué? Usted las dársenas las diseña con la eslora y las mangas del barco. Así que usted puede decir, todo el movimiento de tierra que tengamos que hacer allí. Armando, pero lo que quiero significarte es lo siguiente, que para uno, es que mire las condiciones naturales de un puerto de estos. Pero ese tiene canal de aproximación. Por eso. ¿Ah? En el fondo tiene canal de aproximación. Sí. Una roca más
Claro, Sí, pero Ignacio, pero quizá fue construido en una época en que no había el Ministerio del Ambiente. Yo creo, En el año 82. fue con anterioridad al estudio de la TAMS. Es que yo lo que quiero significar, Armando e Ignacio, es que este estudio del año 92, pues fue un estudio hecho para unas circunstancias y unas condiciones bien diferentes, para barcos de la flota mercante gran colombiana, barcos pequeños de 20.000 toneladas, que es probable que eso hubiese sido la alternativa para esa época, porque recomendaba construirlo en el año 95, pero es que del año 95 al 2013 han transcurrido 18 años. Yo realmente pienso que esto no permite las operaciones de maniobra. Las dársenas no tendrían las especificaciones para que un barco post-Panamá. Perdón, las dársenas se diseñan por la eslora y la manga, ya no aparece. Usted para decir, necesito una dársena de 3 kilómetros y con ancho de 1 kilómetro, Sí. usted tiene que hacer un movimiento Armando. significativo en el puerto. Pero es que yo creo que el estudio de TAMS, aquí reposa, en los archivos de la SAI, aquí está el estudio. Es cuestión de que usted mire a ver si realmente, pues dentro de los requisitos, se examinó eso o no se examinó. No, pues entonces eso ya es cosa del diseño. ¿Sí? Del diseño, pero una dársena, lo que dice el ingeniero, el canal de aproximación, eso es el ajuste ingenieril que se le hace a una estructura de esta naturaleza. Yo dudo de que la ANLA vaya a otorgar una licencia ambiental para dragar un canal de 3 kilómetros y medio. En Colombia no tendríamos nosotros ningún sitio para puerto si uno va con la parte ideal de que lo que hay construido, lo encontraron así. Sí. Y yo creo que exigiría, Armando, aquí se exigiría un estudio ambiental de alternativa. Sí. Naturalmente. No se podría imponer Ustedes saben, tribugar. doctor, es que somos de la época de la crueldad. Sí. La Hernán. ingeniería, Sí. poco la ecología influía, sino hágase las obras. Pero hoy en día, fuera de lo ambiental, lo que usted quiere incorporar, el diseño de una dársena no es la condición natural como usted lo está pensando. Es la adecuación ingenieril que hace el diseñador del puerto teniendo en cuenta la eslora y la manga. Armando, todo eso es cierto, pero hay que mirar los costos ambientales. Y le quiero contar, yo puedo en un diseño cerrar un poco una dársena y le pongo remolcadores de tracción y un punto de giro y salgo con el buque. Muy bien. Y salgo con el buque. Yo puedo restringir, esa dársena la puedo tener restringida a un post-Panamá, pero yo le puedo poner remolcadores para que lo saque con un punto de giro. Se puede hacer porque en los diseños que conozco también de puerto, no puedo decir que una condición natural, vamos a encontrar de papayita, de mi barco y meterte allí. Imposible. Yo quisiera que esos puertos que usted nos ha mostrado en el parte futura, veamos la condición inicial de la topografía y todas las adecuaciones que tiene que hacer. Simplemente quiero hacerle una pequeña. Muy bien, muy bien. Es de recibo el comentario. Hernán. Doctor Joel, yo voy a hacer una pequeña intervención en el siguiente tema. La costa pacífica colombiana no se puede comparar con las costas pacíficas de los países hacia abajo, porque es que Chile tiene 4.000 kilómetros de costa pacífica, Perú tiene como 2.000 y pico, nosotros no tenemos toda esa cantidad, pero lo que sí estamos seguros y en lo que el país está beneficiado es lo que hizo la naturaleza con Colombia. Yo digo que Dios echó mano para puertos. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros no tenemos no solamente esa ocasión de tener a Tribugapo, mire que ahí estamos hablando de Valladolid, mire que estamos hablando de Pupique. Entonces, para nosotros es un privilegio tener esa naturaleza ahí. Entonces, como dice el doctor Perea, ya nos tocará adecuarla, pero nosotros debemos de empezar por Tribugapo, porque es que
todos los barcos dan la vuelta boba de tener que pasar por el canal de Panamá para seguir para Estados Unidos. Entonces, nosotros somos privilegiados, nosotros no debemos de sufrir porque no haya que hacer adecuación, nosotros lo que necesitamos es seguir. Y mire que los caldenses nos están dando ejemplo en eso, y mire que los caldenses ya hicieron esa carretera Pereira, Santa Cecilia, Puerto Rico, Taroy, en fin, y van a llegar allá. Nosotros tenemos a Buenaventura a 500 kilómetros de aquí, a 500 kilómetros. Ese puerto por mucha dificultad está a menos de 300 kilómetros, o sea, 200 kilómetros que nosotros ahorraríamos ahí. Entonces yo creo que nosotros no le debemos de poner mucho pero a ese puerto hay que hacerlo con las conformaciones que haya que hacer con el doctor Perea. No sé si más grande o más pequeño, pero hay que seguir con ese tema hacia adelante. Ignacio. Bien. A ver, sobre sismicidad, sabemos que desde Chile, y Perú y Colombia, todo el sur de Centroamérica y California, que está en el cinturón, entonces no se puede decir que Vallasolano lo descartaron por sismo. Si sismo es todo, porque está la subducción de la placa. Está la falla de San Andrés, la falla de San Andrés. Segundo, desde 1926, el gobierno colombiano y el gobierno pequeño nombraron una comisión que estudiara todos los puertos del Pacífico. Y se estudiaron, y en el informe que yo conocí, fueron, el Tribugá no fue como muy bien estudiado por la cantidad de problemas que más claro. Se estudió todo Bahía Solano, Acupica, Bahía Solano y Chirichiri arriba. Eso tiene un puerto natural porque yo lo visité en el año 63, 64. Recién salió, fui a una comisión allá a ver a Bahía Solano. Y tuve la oportunidad de nadar sobre el acantilado que tiene más de 60 metros y que después... Así es. Estuve nadando ahí porque era nadador intermedio en entonces y arriesgado, joven, como siempre, estaba allá. Bueno, y de ahí tengo todavía mapas de la batimetría que se hicieron en Vallasolano y dan mínimo 10 brazas. La braza es 1,68, o sea que la mínima va a 16,80 metros. Y ahí decían que no había que hacer muchos canales de prevención, tal vez unos picos y todo. Pero políticamente se ha descartado Upica y Vallasolano, esa gran bahía, porque les quedaba al frente, estamos en la misma latitud. Urrao, Vallasolano está exactamente al frente de Medellín. Entonces, políticamente, los del sur hicieron fuerza por esto. Y siempre se ha criticado Vallasolano, pero Vallasolano tiene puerto aterrizaje. Se llama Salsipuedes, entre otras cosas. Salsipuedes. Yo estuve allá en eso, en un barco pesquero, en un avión pesquero, traían pescado porque teníamos que ir a visitar eso. Lo recorrí todo hasta Chirichiri arriba, con Alberto y yo trabajamos para el ferrocarril, de ponerlo allá o ponerlo en Venezolano, porque esos dos sitios, Antioquia y la Sociedad de Ingenieros, tenemos que insistir en hacer estudios. Hay batimetrías, aquí las tengo, ahí tengo. Y tengo comentarios de ingenieros que visitaron eso, que no me permito leerlo, pero lo van a conocer porque lo voy a entregar a todos. Ya que los sitios naturales está esa variedad, como dice Hernán, privilegiada en Colombia, que es Vallasolano, Frutoso, Luquilla y Chirichiri, un poquito más al norte, Aguacate. Sí. Pero esa bahía hay que ponerle atención. Y tiene agua. Ya tenía la población de Vallasolano o Puerto Mutis, entre otras cosas, se llamaba en los años 60. Así o sea es. que yo solicito, y estoy con Perea, de pedir estudios y no descartar. Ahí vi Vallasolano y me tranquilicé porque está dentro de eso. Pero hay que insistir en sus conclusiones de hacer estudios más detallados, más conscientes y más técnicos a la luz de toda la carga. Pero la formación geográfica y la de batimetría, eso existe toda la vida. Ignacio, yo estoy de acuerdo contigo en que uno no vaya a descartar a Vallasolano, porque allí en Vallasolano están dadas todas las condiciones. Yo estaba en Vallasolano, y si uno se demora mucho, se va. Eso es una pendiente como de 60, 70 grados, qué sé yo. Sí, he escuchado la limitación sobre la pista de aterrizaje, porque cuando uno llega allá, pues, en los Fokker,
pues, es decir, tiene que descolgar el avión y un puerto, pues un puerto marítimo requiere el apoyo de un puerto aéreo, es lo que yo pensé, cierto, entonces no sé, pero realmente yo no descartaría Bahía Sorano porque lo que vos señalás, toda esa zona pacífica, la costa pacífica es proclive a la sismicidad porque está la valla de San Andrés, cierto, además que yo no lo descarto, es decir, yo simplemente señalé que hay más alternativas, que hay Chirichiri en Cupica, que hay la Humboldt, que hay el Aguacate, que cualquier licencia ambiental pues exigiría un estudio de alternativas. Por allá por detrás alguien, sí, realmente digo que es que atrás quién había pedido la palabra atrás. Perdóname, ingeniero. Sí. Piedra. Toda la costa de Chile y la falla de Romeralcide de Chile pasa por Perú, Colombia y San Andrés. hasta California. Sí. Entonces yo creo que es muy... Eduardo, la última pregunta, me dijeron que ya estaba dentro del tiempo. No, simplemente un comentario sobre el libro, un par de libros, perdón. Hay un par de libros escritos por el expresidente Parco, que se llama el canal del puente aéreo, Puente terrestre interoceánico. internacional. Interoceánico. Con ese proyecto, que solamente pues, que uniría, eso es, muestra dónde está y dónde sería Chirichiri, por ejemplo, o Aguacate, o esas posibilidades. Sería aquí, este y este. Es Eduardo. Sería entre estos puntos, Eduardo, sería entre estos puntos. Sería un ferrocarril que haría las veces de canal interoceánico, porque es que no tiene que ir los buques ni venir los buques, pero va y viene la carga de todo tipo. El estudio fue financiado por los japoneses y lo último que vino el doctor Gabriel Poveda, lo que decía el estudio era que en ese momento era demasiado costoso por eso, pero es que matamos dos pájaros de un tiro, tendríamos puerto de Apertura del Pacífico, puerto de Apertura del Atlántico, eso ha sido comprobado. Eso vale la pena reestudiar el proyecto del Parque y mi propuesta. Muy bien, muchas gracias, señores.